Bien, señores, continuamos. En mi comentario de hoy, lunes, quiero referirme a la situación económica que se vive en República Dominicana y la que encontró el gobierno del presidente Luis Abinader. Para nadie es un secreto que en los últimos 16 años la República Dominicana ha sido el país de mayor crecimiento económico de todo el hemisferio. Sin embargo, en el año 2008, cuando explota la crisis económica mundial, el presidente de la República era Leonel Fernández y le manifestó a toda la sociedad que la economía dominicana estaba blindada y que la crisis económica no nos iba a afectar. Obviamente, la crisis nos afectó, pero el gobierno pudo salir adelante por los múltiples préstamos que desde el gobierno y desde el Congreso se hicieron agenciar. Lo que libera la parte de déficit económico son los préstamos. Durante la gestión de Leonel Fernández, el país se vio envuelto en más de 13.000 millones de dólares en préstamos externos, sin incluir la deuda interna. A la salida de Leonel Fernández en el 2012, supuestamente bajo un crecimiento económico constante, tal como lo ha venido manifestando en 16 años ininterrumpido el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, Danilo Medina asume el gobierno el 16 de agosto del año 2012. Y en vez de decir que este país estaba en una bonanza, con crecimiento económico, con estabilidad económica, el sistema macroeconómico para Danilo Medina, su llegada, era un maletín lleno de facturas, con un déficit que sobrepasaba los 200.000 millones de pesos. A raíz de todo eso, el gobierno de Danilo Medina, durante toda su gestión, tomó prestado alrededor de 32.000 millones de dólares, lo que significó en 8 años un promedio de unos 9.000 millones de dólares por año, por años. Algo exagerado, porque 9.000, perdón, para no hacerlo mal, alrededor de casi 4.500 millones por año. Sin embargo, antes de salir del gobierno, Danilo Medina le dice al país, en una locución en pleno fervor de la campaña, que el gobierno que le sucediera, porque ya no era candidato, iba a encontrar una economía con grandes y graves problemas. Que el gobierno que viniera no iba a estar en capacidad ni siquiera para poder solventar y pagar los fondos de la administración en lo que restaba de año. Pues bien, no se equivocó. Así fue. El gobierno del presidente Luis Abinader encontró un déficit el doble de lo que Danilo le dejó, lo que Leonel le dejó a Danilo. Más de 200.000 millones. En plena campaña del 2012, Leonel Fernández atribuyó que el déficit se debió para poder hacer a Danilo presidente de la República. Y había dicho que en Nueva York, para que Danilo llegara, había que invertir 40.000 millones de pesos. Sin embargo, invirtió 5 veces eso, más de 200.000, porque había que llevarse más de los 40.000 millones de inversión. Resulta que Danilo Medina dijo, después de la campaña, que la campaña de Gonzalo Castillo había sido la campaña más costosa de la historia de la República Dominicana. ¿Qué coincidencia más grande? 8 años de Leonel para hacer a Danilo presidente, se crea un déficit de 200.000 millones de pesos.
el propio presidente, en ese entonces, Leonel Fernández, le dice a los dirigentes del PLD en Nueva York que para hacer Danilo presidente había que invertir más de 40.000 millones. Resulta que Danilo Medina, a la salida después de perder, le dice a este país y a sus dirigentes que Gonzalo Castillo había sido la campaña más costosa de la historia de la República Dominicana. Tiene razón, porque Leonel quebró el país para hacer a Danilo presidente y dejó un déficit de 200.000 millones. Danilo quebró el país para hacer presidente a Gonzalo con más de 476.000 millones de pesos y no logró que Gonzalo fuera presidente. Pero sí logró que el país quedara en bancarrota. Ahora sucede que la sociedad demanda de todo, pero ante un gobierno que no puede ejercer nada porque no encontró presupuesto. El gobierno de Luis Abinader no encontró fondos públicos. Ha tenido que ir en auxilio de que las empresas, la Barrigor, a través de préstamos también, pueda tener con qué concluir el año fiscal. De un presupuesto que terminó en junio, cuando el PLD se llevó lo que quedaba. Ahora resulta que estamos a fin de año. Las demandas son inmensas. El programa Fase 1 tiene dificultades económicas. La dificultad económica es que el gobierno anterior había dicho que los fondos de los próximos 6 meses del programa Fase 1 estaban depositados en el gobierno. Ni una ni la otra. En cualquier nación que se respete, el gobierno que traza pauta de lo que había de dejar y el gobierno que llega y no la encuentra, lo más normal es que someta a la justicia o interpele a través de las cámaras a toda la administración pública que manejó los fondos públicos en el gobierno pasado. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el director de presupuesto, el director de la Contraloría, el director de la Contabilidad Pública, el presidente de la República saliente, todos deberían de ser interpelados, porque ¿a dónde fueron a parar los fondos públicos? ¿Dónde está el dinero que debió existir para un presupuesto que finaliza el 31 de diciembre y del cual no hay fondos? Las proyecciones se cayeron, pero no fueron las proyecciones que se cayeron, fue lo que se robaron, fue el desfalco, fue la desconsideración. Ahora el gobierno del presidente Luis Abinader se encuentra entrampado con la economía. Es cierto que los gobiernos no pueden causar alarma ni pánico de que no existen fondos para cubrir las deudas públicas, porque eso genera desconfianza y puede producir también alguna situación delicada con los organismos internacionales crediticios a quienes se le deben miles de millones de dólares. Sin embargo, presidente Luis Abinader, es imprescindible que a esta sociedad se le aclare en materia económica no solo el hecho de que no se dejaron fondos públicos, sino cómo se manejaron. La educación demanda fondos públicos. La salud demanda fondos públicos. La pandemia demanda fondos públicos. Los programas de asistencia económica como consecuencia del desempleo demandan fondos públicos. Todos demandan fondos públicos. Esos fondos debieron de estar donde todos sabemos. Sin embargo, la situación
no es la que todos esperábamos. Ahora mismo el país a fin de año tiene una gran situación negativa económica. ¿Cómo poder salir de este año de luto económico que dejaran los gobiernos del PLD? 16 años fueron más que suficientes para desfalcar el Estado dominicano. Para la administración del PLD, exhibiendo fortunas es algo normal. Por eso no nos llama la atención a nosotros, pero sí debe llamarle a la sociedad. Ver cómo el Partido de la Liberación Dominicana, al igual que el Partido de la Fuerza del Pueblo, exhiben grandes manifestaciones que todos conocemos, que son pagadas con fondos del dinero que se sustrajo de la administración pública. Hay que darle la confianza al gobierno de Luis Abinader. Pero el presidente Luis Abinader tiene que entender que para que la sociedad acepte y mantenga la confianza en este gobierno del PRM y de Luis Abinader, la justicia tiene que funcionar. Lo que le da paz al gobierno ya no será el problema serio de tener fondos. Lo que le va a dar paz a este gobierno es simple y llanamente que la justicia llame al banquillo de los acusados a quienes generaron el robo, la corrupción, el desfalco del dinero de la sociedad dominicana. Los dominicanos, más del 90%, exigimos que los que nos robaron vayan a la cárcel, porque mantener el país bajo la situación que tenemos de desempleo, situación económica delicada y sobre todo en medio de una pandemia, todos estaríamos un poco más tranquilos si la justicia de este gobierno funciona en función, valga la redundancia, de que todo aquel que metió la mano, que robó y que tiene los fondos públicos en caleta, en maletas, en bóvedas y algunos fuera del país, retornen a la administración pública como establecen las leyes y demanda toda la sociedad. Continuemos con este Matutino TV y sobre todo, no se vayan, que viene la noticia y dos comentarios excelentes.